Hola a todos, somos Tamara, Aida y Rosana y nuestro apartado es el 5.1 que trata sobre los derechos en Internet y la neutralidad de la red. Y os voy a poner un poco en contexto explicando brevemente el índice. En cuanto a los derechos, en primer lugar vamos a tratar el derecho de acceso a Internet, la ciberciudadanía, la gobernanza, cuáles son nuestros derechos en Internet, que tiene algunos subapartados, como son los derechos básicos del usuario, de acceso a la información, específicos, big data y algoritmos, conciencia, protección y realización, o la huella digital. Y también, siguiendo con el índice, retos de los derechos en Internet, que también tiene algunos subapartados. Y estos son derecho al olvido, censura de contenido, laguna en Internet, Deep Web y cookies. Y por último, la actualidad de noticias que hay ahora mismo de los derechos en Internet. Y luego, entrando en neutralidad en la web, vamos a decir qué es la neutralidad, un poco hablar de su evolución, del futuro de la web ante esto, de los desafíos en su regulación y por último las propuestas de mejora. Y también decir que vamos a hacer un Kahoot al final de la clase porque aunque de esta manera sea más difícil hacer una clase interactiva, es la manera que hemos encontrado para hacerlo. En primer lugar, y aunque ya hayamos hablado de queríamos introducir el tema hablando del derecho de acceso a Internet, porque es el derecho base del que parten todos los demás derechos. Algunos factores como la globalización, los avances científicos y tecnológicos o la internacionalización de derechos humanos han dado lugar a que fuera reconocido por la ONU como un derecho fundamental en 2011. Además, queríamos decir también que el derecho de acceso a Internet incluye la calidad del servicio, la libertad de elección del sistema y del software, garantizar la inclusión digital y la neutralidad e igualdad en la red. Internet y los derechos cívicos, ciberciudadanía. La ciberciudadanía o ciudadanía digital supone la comprensión de asuntos políticos, culturales y sociales relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la aplicación de conductas pertinentes a esa comprensión y a los principios que la orientan: ética, legalidad, seguridad y la responsabilidad en el uso de Internet, las redes sociales y las tecnologías disponibles. La ciudadanía digital comienza a plantear el manejo de algunas reglas escritas o normas sobre el comportamiento y el buen uso de estas tecnologías. En la actualidad cada vez se le da una mayor importancia a la enseñanza para una ciudadanía responsable, que nos ayuda a prevenir los riesgos que se pueden originar a partir del uso de las TICs cotidianamente, como el ciberacoso. La gobernanza de Internet centrada en los derechos humanos desde la perspectiva de Europa y de Estados Unidos. En esta presentación ofrecemos una visión de conjunto sobre las disposiciones del Consejo Europeo relacionadas con Internet, teniendo en cuenta sobre todo la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y los problemas vinculados con la seguridad en la red. Hablaremos mis compañeras y yo de las normas del Consejo de Europa relacionadas con Internet en tres aspectos clave: libertad de expresión, privacidad y seguridad, con un hincapié especial en la manera en la que se abordan algunos de los retos emergentes en Internet. Primero, la libertad de expresión en Internet. En Europa, este derecho está amparado por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El artículo 10 no se aplica solamente a la información, sino también a sus medios de transmisión. Toda restricción que se imponga a los medios de transmisión interfiere necesariamente con el derecho a recibir y facilitar información. Segundo, no existe libertad sin seguridad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha estipulado que es obligación de los Estados desplegar marcos legales que concilien la confidencialidad de los usuarios de Internet con la prevención de disturbios o delincuencia y la protección de los derechos y libertades de los demás, en especial de los niños y otros grupos vulnerables. En este sentido, el Convenio de Budapest se ha convertido en la referencia mundial en la lucha contra la ciberdelincuencia. Por último, tercero, la privacidad del usuario en Internet. El Consejo de Europa garantiza la protección del derecho a la vida privada a todos los Estados miembros en virtud del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este derecho ampara a las personas que ante una intrusión arbitraria por parte de las autoridades públicas y constituye una piedra angular de las sociedades libres y democráticas. En Estados Unidos se apuesta por garantizar la libertad corporativa sin restricciones, favoreciendo su propio aparato de vigilancia en apoyo a su política exterior, bajo el contexto de combatir el terrorismo. Dicha vigilancia está casi completamente fuera del control de las instituciones internacionales y de cualquier gobierno nacional, excepto del de Estados Unidos. De ese modo se trata de controlar y ocultar sus propias violaciones de derechos humanos, en particular la negación de la gobernabilidad democrática,
la imposición de leyes estadounidenses a la ciberciudadanía de países extranjeros y la vigilancia masiva. Los derechos básicos del usuario son el derecho al honor, entendido como el derecho a la dignidad personal, el derecho a la intimidad, como derecho a la vida privada sin que pueda ser expuesta ni tener conocimiento de ella tercero, el derecho a la propia imagen, o sea, a decidir sobre la imagen física y evitar que sin su consentimiento se capte, reproduzca, se difunda o se explote con fines comerciales, el de libertad de expresión, pues a expresar libremente de manera directa o a través de cualquier medio los pensamientos, las ideas, las opiniones y las noticias. Y por último, el derecho al aprendizaje, que es el derecho a la comprensión de los fenómenos para poder interactuar con ellos y modificarlos. En cuanto al derecho de acceso a la información, simplemente decir que todo el mundo tiene el derecho de acceso a la información pública, que debe ser liberada de forma oportuna y accesible y con arreglo al derecho nacional e internacional. Cuando hablamos de derechos específicos nos estamos refiriendo a los de privacidad y vigilancia. En primer lugar voy a hablar del derecho de privacidad. Este dice que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra posibles injerencias o ataques que puedan darse e incluye la legislación nacional sobre la privacidad, las políticas de privacidad y configuración, las normas de confidencialidad e integridad de los sistemas TIC, la protección de la personalidad virtual, el derecho al anonimato y utilizar el cifrado, la libertad ante la vigilancia, que vamos a hablar de ella a continuación, pero sí que es importante recalcar que todo acuerdo que incluya la aceptación de la vigilancia deberá indicar claramente la naturaleza de la misma. Y por último, la libertad ante la difamación. Y siguiendo con el derecho de vigilancia, pues simplemente decir que toda persona tiene la libertad de comunicarse sin interceptación arbitraria o vigilancia, incluyendo el seguimiento del comportamiento, de perfiles y del acecho cibernético. Y un buen tema a tratar a raíz de esto es el Big Data. El Big Data. El análisis del Big Data se ha convertido en un elemento imprescindible para el negocio de las compañías, ya que permite predecir el comportamiento futuro de los clientes, además de evitar fuertes pérdidas económicas a las empresas. Es un proceso que consiste en la incorporación de grandes cantidades de información provenientes de fuentes estructuradas, como sistemas de información y bases de datos, y no estructuradas como las redes sociales, para analizarlas mediante algoritmos y sistemas cognitivos que permiten determinar patrones de comportamiento para apoyar la toma de decisiones. El Big Data supone una auténtica revolución en un mundo cada vez más orientado hacia el denominado Internet de las cosas, que es un fenómeno de conexión de todo con todo. Está disparando las cantidades de información accesibles. El análisis de tantos datos procedentes de coches conectados, hogares inteligentes o la tecnología ponible, como pueden ser pulseras, camisetas o relojes, requiere procesos mucho más complejos que los tradicionales, con la combinación de numerosas variables que pueden dar nuevas claves en la interpretación de la realidad. Algoritmos que ordenan la información en Internet. Cuando buscamos información en Google, cuando comparamos diferentes objetos en Amazon o cuando nos tomamos un descanso para ver una película o una serie, usamos lo que podríamos llamar los tres principios básicos de la época de Internet: puntuar, clasificar y recomendar. Puntuar. Lo que los consumidores y usuarios de Internet llaman a menudo puntuar, las empresas tecnológicas lo pueden llamar scoring, poner una nota. Esto es fundamental, por ejemplo, en la manera en que Google sitúa los enlaces de alta calidad, en los primeros resultados de sus búsquedas, en las que normalmente la información más relevante aparece en la primera página de las respuestas. Clasificar. Amazon y otros sitios de comercio electrónico permiten que los clientes escriban comentarios sobre los productos que han adquirido. Las puntuaciones con estrellas que aparecen en estos comentarios normalmente se suman y se convierten en una sola cifra que representa la opinión generalizada de los clientes. El principio en el que se basa esto se llama la sabiduría de masas, el cual dice que la combinación de muchas opiniones independientes reflejará más la realidad que cualquier evaluación individual. Recomendar. El ejemplo perfecto de un sistema de recomendación es el método de Netflix, para determinar qué películas le gustarán a un usuario. Los algoritmos que predicen qué nota le pondría cada usuario concreto a diferentes películas que todavía no ha visto, analizando su historial anterior de puntuaciones y comparándola con las de unos usuarios parecidos. Las películas con más probabilidades de gustarle a un usuario concreto son las que finalmente se le ofrecerán.
Cuando hablamos de protección, conciencia y realización, tenemos que decir que los organismos nacionales, regionales y mundiales deben poner a disposición la información sobre derechos y procedimientos relativos a Internet, y esto implica obviamente una educación pública. Además, tenemos derecho a anteponer un recurso cuando ocurre una violación de derechos. ¿Qué es esto? Bueno, pues que cuando los derechos humanos y derechos en Internet están en peligro debido ya sea a contenido en la red, a vigilancia ilegítima o incluso cuando se limita la libertad de expresión u otros derechos, las personas afectadas deben tener acceso a mecanismos para anteponer recursos contra las infracciones, y estas tienen que ser públicas y gratuitas. La huella digital o fingerprint consiste en todo el rastro que se deja en Internet con el historial de navegación y las interacciones en redes sociales y demás sitios web. Dicho rastro va generando un perfil digital. El problema está en que si fuera solamente de una persona no pasaría nada, pero esto no es así. Hay una gran multitud de datos de muchísimas personas y las empresas trafican con estos datos. En lo que concierne al consentimiento, no se cumple con la obligación de obtener el consentimiento informado, y en particular respecto a la finalidad para la que se recaban los datos. Por último, el usuario no dispone de medios para ejercer los derechos establecidos en el RGPD, cuando se recogen o asocian datos personales. En caso de que determinada información personal se haya obtenido de manera ilícita, por ejemplo, vendiendo información a terceros sin previo consentimiento, se puede acudir al organismo español encargado del cumplimiento de la normativa europea, la AEPD, para interponer medidas legales. Algunas herramientas y estrategias para mantener nuestra privacidad y mejorar nuestra seguridad tecnológica son los bloqueadores de publicidad, como uBlock o Ghostery. Luego está el buscador DuckDuckGo como sustituto de Google, o generadores de email desechables para sortear los spam. Retos en Internet. Derecho al olvido. Este derecho es utilizado por los ciudadanos que observan que circula por las redes sociales o por los motores de búsqueda información sobre ellos perjudicial para sus propios intereses y desean hacer desaparecer esos datos, que en ocasiones son inexactos, falsos o irrelevantes. La censura en Internet comprende diversos procedimientos por parte de los estados u otros grupos no estatales con la penalidad de controlar o suprimir determinados contenidos en Internet. En particular, se ve afectada la difusión de noticias y opiniones. En algunos países también las páginas web con contenidos eróticos o religiosos. En este sentido, la censura de Internet no se diferencia sustancialmente de la censura de otros medios de comunicación masiva. Lagunas jurídicas de Internet. Una de ellas es la falta de abogados expertos en derecho digital. Otra es la dificultad de investigación de los delitos tecnológicos. La investigación del cibercrimen, pese al avance de las últimas reformas legales introducidas en la materia, presenta límites procesales y legales que dificultan su persecución. La dificultad de enjuiciamiento de los delitos tecnológicos. Desde el punto de vista procesal, la reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica 13 del 2015 ha regulado aspectos del proceso penal que eran inaplazables, como el acceso a datos necesarios para la identificación de usuarios, terminales y dispositivos de conectividad, el registro de sistemas informáticos de almacenamiento masivo de información, tanto directo como remoto, la conservación rápida de datos informáticos para evitar su destrucción hasta que se consiga autorización judicial y la incorporación al proceso penal de los datos obtenidos. Privacidad y protección de datos personales. La protección de datos personales se encuentra sujeta a una rigurosa legislación que se realiza en un contexto internacional. La seguridad de la información. El aumento de volumen de datos gestionados por medios informáticos ha corrido en paralelo con el aumento de ataques a empresas y ciudadanos. Para prevenir estos ataques se recuerda la existencia de organismos públicos como puede ser el INCIBE o el Centro de Alerta Temprana de Amenazas Informáticas, que es el CERT-CSI. Y por último, el Centro de Certificación Electrónica, que es el CERT. La última laguna es Internet, que solamente está empezando su existencia. Aunque en muchos aspectos ya nos hayamos acostumbrado a la presencia de Internet y a su manejo, Internet es un campo que acaba de empezar a extenderse. En un futuro próximo, con el paso del modelo electrónico actual al fotónico, que está basado en la transmisión a través de fotones, la red será mucho más rápida, más barata, más pequeña y a la vez más ubicua. La Deep Web. Esta es la parte de Internet que no forma parte del Internet superficial, o mejor dicho, que es invisible para los motores de búsqueda, ya que el contenido de esta no está indexeado. Dicho contenido es inaccesible desde los buscadores convencionales de Internet, por diferentes motivos, como tratarse de páginas y sitios web protegidos con contraseña, o documentos en formatos no reconocibles, o también puede ser que sean contenidos que requieren interrogar a su base de datos para poder acceder a la información.
Al resultar muy difícil el rastreo de los usuarios, se convierte en un auténtico caldo de cultivo para la pornografía infantil y actividades ilegales, como puede ser la venta de armas y de droga. Y además no tiene control de las autoridades. Las cookies. Al contrario de lo que la gente piensa, las cookies no son spam, ni gusanos informáticos, ni ningún otro tipo de virus extraño. Las cookies son unos archivos informáticos diminutos enviados por los sitios web que se almacenan en nuestro navegador y que obtienen datos sobre nosotros. El trabajo de las cookies es contarles a las marcas y empresas cómo nos comportamos en Internet, para colocar anuncios de acuerdo con nuestros gustos e intereses. Pueden ser propias o de terceros, y también pueden ser temporales o permanentes. Pero no siempre es necesario rechazarlas, las políticas de cookies tienen sus ventajas y desventajas. Por un lado, pueden ser gran ayuda para mejorar nuestra experiencia en Internet, creando un perfil de usuario y evitando que tengamos que rellenar formularios, contraseñas e interminables hojas de contactos una y otra vez. El problema está cuando hay un abuso y obtienen datos personales de los usuarios, sobre todo cuando ocurre sin su consentimiento. Actualidad. Noticias, derecho en Internet. El nuevo cifrado de Google Chrome no evita el malware. Google Chrome introdujo recientemente, hace una semana, el algoritmo AS256 para cifrar las cookies y contraseñas en el navegador. La idea era evitar el malware que pudiera robar información. De esta forma, nuestros datos estaban más seguros. Sin embargo, los expertos han mostrado que realmente no ha frenado el malware, ya que este ha sabido mejorar. Han aparecido actualizaciones en diferentes malware diseñados para robar información y contraseñas. De esta forma, han adaptado un nuevo mecanismo para saltarse el cifrado de Chrome. Apple actualiza Safari para bloquear completamente todas las cookies de terceros, 2 años antes que Google Chrome. Con esta actualización, Safari ha pasado a bloquear por defecto todas las cookies de terceros, con el objetivo de mejorar la privacidad del usuario al navegar. Esto es algo que Firefox ya hace, pero que Chrome, el navegador más usado del mundo, apenas está comenzando a considerar. También aprovecho para mencionar que Chrome planea hacer esto también, pero no hasta el 2022. La Salle. La huella digital se convierte en una especie de pecado original que nos acompaña de por vida. En esta entrevista, La Salle dice que estamos reprimiendo nuestra libertad en la medida en la que aceptamos, por ejemplo, un algoritmo que predice qué queremos consumir cuando abrimos una aplicación que tiene contenidos audiovisuales y que nos sugiere qué es lo que probablemente nos gusta, de acuerdo con nuestra huella digital. Si nos salimos de esos márgenes, estaremos provocando un escenario no previsto que será resuelto por la primacía de la decisión de la máquina sobre nosotros. ¿Qué es la neutralidad en la red? Es un principio que establece que todos los contenidos que circulan por Internet deben recibir tratos igualitarios, manteniéndose las redes abiertas a la libre circulación de información, la cual no debe discriminarse según origen, uso o aplicación, limitándose los prestadores del servicio, las ISP, a garantizar el acceso y la conexión entre los usuarios y no establecer restricciones sobre los contenidos que circulan. Peligros y potencialidades. Tim Wu fue quien plantearía en 2003 que existen 4 peligros a la neutralidad de la red, que son los siguientes: 1. Bloqueo de aplicaciones; 2. Tendencia a la monopolización de las ISP con perjuicio de los clientes; 3. Priorización de determinados servicios, proveedores, aplicaciones o contenido, según los acuerdos comerciales que haya; y 4. La falta de transparencia. La posibilidad de los ISP de discriminar el acceso a los contenidos favoreciendo a unos y prohibiendo o estrangulando a otros, deja en evidencia que de esta manera se puede acceder a todos los datos que circulan por la red. En esto reside la relación entre neutralidad de la red y vigilancia. Es decir, al ser la puerta de entrada y salida de nuestros dispositivos digitales en relación con la red de la infraestructura, los ISP tienen la posibilidad de saber desde qué dirección fue enviada, a qué hora, utilizando qué navegador y qué aplicación, cuál es el destino, entre otros. Esto les permite en muchas ocasiones almacenarlos y crear un historial de cada usuario acerca de sus acciones en la red. Es parte de nuestra huella digital. La circulación de los paquetes de información está presente desde los inicios de Internet.
y la red ha desplazado la cuestión desde planteamientos estrictamente técnicos, eso sí, hasta aspectos regulatorios, económicos y políticos. Aquí tenemos una frase que dijo el Parlamento Europeo y en la que recalco la siguiente parte. La entrega priorizada fue siempre considerada como parte del protocolo de Internet. Nos choca bastante, ¿no? Porque con el concepto que tenemos actualmente de neutralidad, pues no es precisamente lo que nosotros concebimos, ¿no? Otro de los puntos que vemos es el establecimiento de una red paralela como posibilidad de futuro. Esto se trataría de crear un carril especial para los paquetes de información de firma que pagaran, al tiempo que se restringe el carril para los que no paguen. Es algo así como catalogar el tráfico, ¿vale? De todo lo expuesto anteriormente, pues se desprende entonces que el debate sobre la neutralidad se ha convertido más bien en un debate sobre los sistemas de ordenación del tráfico de paquetes, en situaciones sobre todo de congestión. Y además que está muy condicionado por las presiones de los diferentes grupos de interés, como por ejemplo las compañías telefónicas. Por ello, no sería raro ver que en un futuro la Unión Europea se planteara acomodar la acción regulatoria a estándares parecidos a los de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues con la pretensión de proteger al sector de un déficit que hay al fin y al cabo de competitividad. Y eso sí, podría tener consecuencias no previsibles para los consumidores finales. Este paquete en su origen trataba sobre la reforma de la legislación sobre redes y servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, tanto sectores interesados en la gestión de derechos de autor como en el control de Internet lo aprovecharon para colar veladamente una serie de enmiendas que lo favorecieran. Más adelante, además, se inició un segundo ataque, entre comillas, que consistía en un proyecto para parcelar Internet. O sea, era algo similar a las plataformas televisivas de pago, como si te vendieran el acceso a Internet. Y ante esta situación fue cuando algunas organizaciones de toda Europa por la defensa de los derechos civiles en Internet comenzaron a protestar. Y así fue como surgió la enmienda 138. Lo que decía básicamente era que nadie pudiera verse privado de sus comunicaciones en Internet, sin un juicio previo por parte de una autoridad judicial. El futuro de la web está condicionado por la neutralidad de la red. A pesar de que fue objeto de discusión en la reforma de las comunicaciones electrónicas de la Unión Europea, finalmente no quedó definida ni codificada de forma expresa en la reforma aprobada a finales del 2009. La única referencia se encuentra en un anexo de la directiva, en el cual se manifiesta el compromiso a la hora de preservar su carácter abierto y neutral de Internet. Destacan tres aspectos que constituirían la neutralidad de la red en la Unión Europea. Estos son la capacidad de elección, transparencia y calidad de servicio. Se debe garantizar a los usuarios la capacidad para acceder, distribuir o utilizar todo aquello que libremente escojan, sin discriminación alguna sobre su elección. La transparencia implica que los contratos de conexión a Internet deben incluir información sobre las limitaciones de acceso y la utilización de servicios y aplicaciones de los usuarios. Finalmente, las prácticas restrictivas del tráfico han de ser mínimas a fin de preservar la calidad del servicio y prevenir su degradación. Los desafíos de la regulación de la neutralidad de la red son, primero, desmitificar el mito irregulable de Internet. O sea, es necesario contextualizar que por la arquitectura el usuario no puede modificarla, ¿vale? Desde un primer momento las acciones están condicionadas por las paredes y el diseño de la web. Además, el concepto arraiga las tensiones entre determinismo tecnológico y social, por ello se alteran las prácticas tradicionales de producción y circulación de información. Y se necesita una regulación que evite abusos y prácticas predatorias por parte de las empresas. Sin embargo, la aserción se apoya en lo que Laurent Lessig denomina como una espada de doble filo, capaz de asegurar la confidencialidad de las comunicaciones de los individuos, pero claro, que a la vez monitorea sus acciones cotidianas. Y desde este anclaje metodológico, el Internet se encuentra atravesada y regulada por 4 normas, que afectan de manera directa los usos y apropiaciones de la red, y son la ley, las normas sociales, el mercado y el código. Además, no se manifiestan de un modo aislado, sino que interactúan entre sí. El segundo serían los desafíos regulatorios con relación al modelo tradicional de las telecomunicaciones, porque el volumen de datos que se transporta cada minuto es tan grande que requiere necesariamente de administradores que gestionen ese tráfico y garanticen pues, que está funcionando correctamente. Y la deseada neutralidad de la red en la que se basa el paradigma EDOE no resulta a veces compatible con esta tarea. Actualmente los ISP pueden ver el contenido de un paquete de datos al transmitirlo y esas tecnologías pues, colisionan muchas veces con los derechos de privacidad y libertad de expresión del usuario.
Entre ellos, con la censura en el acceso de contenido por motivos ideológicos, que los motores de búsqueda no redireccionen hacia los sitios deseados por tener interés en común con algunos proveedores de conectividad, que los ISP cobren a los buscadores por tener una mayor velocidad o que haya una menor circulación de ideas a nivel general. Y el último de ellos es la dificultad de contar con una regulación específica sobre el tema. Con ello no solo hacemos referencia a lo complejo que resulta hacer balanza de los intereses de los actores involucrados, sino que persisten visiones ideológicas distintas acerca de la necesidad o no de regulación en Internet. Los desafíos que enfrentan actualmente los países son, en primer lugar, el diseño de políticas de Internet que sean coherentes con los principios establecidos a nivel global. En segundo término, la articulación de intereses entre actores contrapuestos en una regulación que combine innovación e inversión con el respeto a la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como social. Y finalmente, la implementación de mecanismos tecnológicos de medición y control de los principios de neutralidad para lograr que Internet sea verdaderamente libre y abierta. Propuesta de mejora. El acceso a los datos de contenido no es tan sencillo para las ISP como en el caso de los datos de tráfico, pero sin embargo no es imposible obtenerlos. Muchas veces en Internet el usuario accede o busca acceder a sitios que no se encuentran encriptados, por lo que no es necesario para las ISP utilizar un software de desencriptación, sino que reciben sencillamente ambos tipos de datos si lo desean. En el caso de páginas o aplicaciones encriptadas, muchas de ellas se encriptan con un código propio de la aplicación, como en el caso de los bancos, Facebook, etc., por lo que la ISP no podrá acceder a los datos de contenido salvo una solicitud de la página o aplicación para que se los brinde. Encriptar es una manera de codificar la información para protegerla frente a terceros. Por lo tanto, a mayor encriptación en Internet, mayor seguridad de nuestros datos. También una propuesta de mejora sería la concienciación de la sociedad para que proteja sus propios datos. Uno de los problemas que tiene esta captación de datos y violación de la privacidad es que se hace con consentimiento del usuario, dado que hace falta que se acepten para poder utilizar el servicio que ofrece la página o la aplicación determinada, lo que lo vuelve totalmente legal. Cada vez que aceptamos las cookies o términos de privacidad de la página sin leerlos, estamos ofreciendo nuestros datos o incluso más de forma legal y no somos siquiera conscientes de ello.